Vamos a leer nuestros versículos. Los niños. Antes de todo eso, hermanos, los niños pasen con sus maestras y les van a dar sus clases. Se me había olvidado que tienen que pasar a que les den su enseñanza. Mientras los niños pasan a que les den su enseñanza, todos pongámonos de pie que vamos a orar. Gloria a Dios. Ok, hermanos, vamos a dar inicio a lo que es la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote, Señor, que te manifieste grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu derrame, Señor, sobre este pueblo, siendo tu Santo Espíritu el que ministra la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que tenemos es el de Juan 7:37. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Poderosa la palabra del Señor. Amén. Tenemos la palabra de Dios, donde Dios nos invita a beber del agua de vida. Gloria a Dios. Jesús ofrece agua, pero es un agua diferente. El agua que nuestro Señor está ofreciendo es agua que lleva a vida eterna. Amén. Amén. Sí, amén. Eso es lo que el Señor estaba ofreciendo, lo que produce vida eterna. Amén. Amén. El texto de hoy nos dice: en el último día de la fiesta, cual nos habla de la fiesta de los tabernáculos. Era tiempo de cosecha y recordaban su peregrinaje por el desierto, donde Dios les dio agua. Pero recordemos que el agua que recibieron o que bebieron, al momento tenían que sentir sed. Y esa sed que sintieran de nuevo era de lo que el Señor les estaba dando. Amén. En cuanto el que viene a Él y bebe de Él, no tendrá sed jamás. El agua que Jesús ofrece es agua de vida eterna, que sacía la necesidad de Dios en el ser humano. Amén. Porque hay una necesidad en el ser humano de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más, el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos de qué está hablando el Señor cuando les dice que del agua que Él da es agua que jamás volverá a tener sed. Gloria a Dios. Sabemos y reconocemos que todo aquel que viene a Él puede ser saciado. Sí, amén. El puede es porque no todos tenemos la capacidad de saciarnos
de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Unos podemos beber limitados, otros podemos saciarlo. El por qué no todos tenemos la misma capacidad de beber en abundancia del agua de vida es por nuestra naturaleza humana. Gloria a Dios. Cuando permitimos que la humanidad obre en el cuerpo nuestro, no hay sed de Dios. Físicamente, el hombre a cada momento tiene sed, pero espiritualmente el hombre está lejos de sentir sed por buscar de Dios. Cuando nosotros hablamos de que estamos lejos es porque el hombre natural no quiere saber nada de Dios. Amén. Pero en lo espiritual el hombre sí tiene necesidad de alimentarse del agua que a vida eterna nos lleva. Gloria. El libro de Juan 4:13 y 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, Gloria a Dios. sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Es hermoso lo que está leyendo en la palabra de Dios. Sí, amén. Esa agua que el Señor nos da es un fluir que debe de mantenerse en nuestro ser. El fluir del Espíritu Santo tiene que ser en la vida de un cristiano. Aleluya. El que no tiene hambre ni sed de justicia, empiece a meditar que algo está pasando, porque como hijos de Dios tenemos que sentir el hambre, la sed de justicia. Gloria. Conocer a Dios es lo más importante. El Espíritu Santo renueva y sacía la sed del sediento. Ahora, cuando hablamos del sediento, es porque en nosotros hay una necesidad. Amén. El que no ha sentido esa necesidad, hay algún problema para poder entender lo que Dios está diciendo. Amén. Sí. Porque el que aceptó a Cristo como su Salvador debería de sentir esa sed de justicia. Gloria El a amor por Dios tiene que ser latente o patente en el corazón del hombre. Amén. Hay muchas aguas y ríos, aguas contaminadas, sucias, turbias, y aguas limpias, diáfanas y cristalinas, Amén. en las cuales no todo lo que le digan que es agua puede limpiarle, Amén. porque esa es la confusión de muchos. Uno, si allá está llena la iglesia y es grande la iglesia, debe de saber usted que ahí se mueve el Espíritu Santo de Amén. Dios. Porque si no se mueve el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que esas aguas son turbias, no están siendo las que van a limpiar su vida para que camine limpio y pueda llegar limpio a los pies de Cristo. La Biblia, en el libro de Apocalipsis 21:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El agua limpia es aquello que proviene de Dios, la palabra de Dios. Cuando alguien le hable de Dios o cuando alguien le dé un sermón hablándole de Dios, tiene que ser 100% bíblico para que usted pueda entender que esa palabra es viva y que puede transformar su mente, su corazón y llegar a tener una conciencia mejor y poder caminar hasta llegar al reino de Cristo. Amén. Aleluya. Un reino de sanidad donde se sana el alma del hombre. Muchos ven
y leen y dicen, qué bonito que el Señor hacía milagros cuando andaba en la tierra. Pero ven que primero les decía que les perdonaba sus pecados. Amén. Y después los sanaba. Porque primero les sanaba su alma. Amén. Un alma enferma no puede heredar el reino de los cielos, Amén. ni puede desear el agua viva que a vida eterna nos lleva. Sí, amén. Amén. El ser humano, cuando Dios hace algo en nosotros, tiene que sanar primero nuestra alma. Si nuestra alma no es sana, nosotros vamos a vivir enfermos. Amén. Y la enfermedad del alma no la cura el hombre ni el mejor médico en la tierra. Amén. Solo la cura un Cristo vivo, que Amén. dio su Gloria vida a por Dios. nosotros en la cruz del Calvario. Multiplicación de vida en abundancia. Los que conocemos de la palabra de Dios sabemos que tenemos un llamado a llevar frutos. El error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Hace siglos atrás buscaban calmar su sed en el sitio equivocado. Y lo mismo estamos viviendo ahora. Millones de gente buscan ser saciados en lugares equivocados. Acuérdese que hay un Dios poderoso que ha dado la promesa de salvación y vida eterna. Sí, amén. Pero también el mismo Dios que le ofreció salvación y vida eterna, también le ofrece el infierno por desobedecerle. Amén. No es solo Dios es bueno. Dios es bueno y poderoso, pero en nosotros tiene que haber una regeneración para no heredar el infierno. Sí, amén. Gloria. El libro de Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Como ya se los estaba diciendo, la sed a la que el Señor se refería es algo muy importante, porque principalmente nos está hablando de la sed espiritual. Hay profundo anhelo espiritual en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos solo con decir acepto a Cristo o yo soy cristiano. Debe de haber esa sed, ese deseo de buscar de Dios. El que no camina correctamente con Dios o no siente esa sed, tiene que empezar a meditar qué está haciendo con su vida. Sí, amén. Jesucristo es nuestra fuente, esa fuente inagotable de vida. Por eso hace la invitación, y el que invita es grande y poderoso. Amén. Venga a mí y beba. Dios sabe que requerimos de esa agua para vivir eternamente. Pues Gloria. cuando el ser humano no la puede beber, su perspectiva de vida es oscura. Amén. Vive en las tinieblas. El Señor les dijo que el hombre, cuando no ha encontrado a Cristo en su corazón, es un hombre muerto en el espíritu. Sí, amén. La visión a lo eterno es borrosa en la vida del hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón. Su fuerza se agota y su ser desfallece en el caminar terrenal. ¿Por qué desfallece el ser humano en este caminar? Porque esta vida natural tiene que llegar a su fin. Pero hay vida después de la muerte. Amén. Para hacer la voluntad
y la obra de Dios, debemos mantener claro que es Dios mismo quien nos da su fuerza y poder para hacerlo y seguir adelante. Amén. No es con fuerza corporal o algo por el estilo, sino con su Santo Espíritu. Amén. Él nos puede guiar. Gloria. Amén. Él es lámpara a nuestros pies. Él ilumina la vida del hombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los requisitos para beber del agua de vida? Una pregunta en la cual todos tenemos el conocimiento que no hay otro requisito más que creer en Él Amén. y aceptarlo en nuestro corazón. Amén. No solo es creer como muchos, yo creo en el Señor, yo tengo fe, yo no le hago mal a nadie. En esa hipocresía viven porque ellos mismos se engañan, en esa mentira. Amén. Sabe que todo ser humano tiene necesidad de buscar a un Dios poderoso, Gloria al Señor. acercarse a Él, tener sed de Dios. Eso es el requisito. Sed de perdón. En el fondo de todas estas de esta cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Dios. Aleluya. Por esta razón, el Señor hizo el llamado a aquellos que andaban todavía sin creer en Él. El no creer en Él, al ver al Señor que no creía mucha gente en Él, Él nos invita. Y habían almas que estaban dispuestas a reconocer que Él, que en lo íntimo de sus corazones estaban sedientos del amor de Dios. Amén. Cuando Dios invita a alguien que no ha aceptado a Cristo o oye su palabra, nos llega a la mente que hay una necesidad en nosotros, Amén. pero no la entendemos. Aún a veces ya hemos aceptado a Cristo y no entendemos qué está pasando en nosotros. Esa confusión llega porque su carne no quiere sujetarse. El espíritu quiere a la verdad, sí quiere, pero la carne no quiere. Pero el Señor hace una invitación universal, no es únicamente para ciertos grupos o etnias, es para todo mundo. Esa invitación universal a todos los que tienen sed. Evidentemente el llamado del Señor significaría poco para aquellos que se sientan satisfechos o se sienten satisfechos de sí mismos entre las multitudes que abarrotaban los atrios de las iglesias o los abarrotan todavía en tiempos. Amén. Tan satisfechos, cómodos, soy cristiano, me voy al cielo, y nunca ha tenido un momentito de meditar si lo que les están enseñando o están haciendo agrada a Dios. Amén. Como hijo de Dios, todo cristiano debe de tener un momento de meditación. Amén. Puede tener un momento de relación con el Señor para que pueda experimentar la grandeza de Dios Amén. y saber si lo que está haciendo está agradando a Dios. Amén. Para los cansados y trabajados, se estaba abriendo la puerta de una nueva esperanza. Para todo aquel que está sufriendo en el mundo pecador que anda rodando, se está abriendo una nueva esperanza. Amén. Para el cristiano medio arrepentido, se está abriendo una nueva esperanza. Porque el medio arrepentimiento nos salva. El cristiano tiene que ser verdadero, Amén. santos ante la presencia de Dios. Amén.
El salmista se había identificado con ellos cuando escribió el Salmo 42:1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué hermosa la palabra que escribió el salmista David. Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa debe de ser el alma del cristiano. Sentir que hay sed. Y cuando no hay agua, brame su alma buscando el agua para ser saciado. Permítale a Dios que lo sacie de esa sed que siente, porque para eso Él hace presencia. Muchas veces no entendemos que el Señor hace presencia en un lugar, pero saben que el Señor se ha hecho presencia en este lugar. Y el fluir del Espíritu Santo es lo único que puede transformar su vida, que lo puede hacer sentir esa sed por conocer a Dios. Y Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y de sed y de justicia. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. En las bienaventuranzas o el sermón del monte, como le quiera llamar, el libro de Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A eso ha venido usted. Usted quiere ser saciado. Usted puede clamar a Dios que le dé lo que necesita para caminar en esta vida, y el Señor lo va a hacer. Porque en su grandeza Él está derramando de su Santo Espíritu para que el Hijo de Dios pueda ser saciado. Lo importante del anuncio que el Señor hizo es que nadie será rechazado. Por eso dijo: si alguno tiene sed, no dijo específicamente a alguien. Si alguien tiene sed, busque de Dios. Amén. Esta es la gracia de Dios que se ofrece por igual a todo hombre y mujer. Amén. A todo ser humano que quiera transformar su vida, el Señor le llama a que venga y sea saciado por su santa palabra. Gloria. Es muy obvio, por muy obvio que parezca, hay que recordar de quien tiene sed debe ir a donde está el agua y beberla. No espere que el agua o el río le llegue a su casa solamente. Búsquela. El que tiene sed, busca el agua. Amén. Lo que dijo el salmista: el siervo bramaba por las praderas buscando el agua. Amén. Para saciarse. Amén. Si nosotros tenemos sed de esa palabra, búsquela. El hombre, más que todo, en Norteamérica está acostumbrado y quieren llegar a la iglesia donde hay aire acondicionado, bancas acolchonadas, porque todo se les hace o se vuelven muy delicados. ¿Por qué el hombre se vuelve así? Porque hace falta amor a Dios. Amén. En nuestros ranchos o pueblos, como le llamen, allá son tablas de madera, ahí se sienta la gente, uno hasta mojado de ir por las veredas a oír esa palabra de Dios y se gozan con el Señor. Aquí venimos y con mal carácter, con malos gestos. Aquí si no hay carro no vamos a la iglesia, busque de Dios.
Pídale a Dios que le dé ese deseo. Sí, amén. Aquí tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios sin que nadie nos haga algo o nos aborrezca o quiera hacerlo lo que hacen con toda la gente que va a predicar donde hay persecución. Aquí tenemos todo para ir y alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El caminar con Dios, hay algo que quiero que le quede claro al pueblo de Dios. Muchos le ofrecen un Dios grande y poderoso, lo cual es verdad. Y le dicen, acepta a Cristo y serás salvo. Nada te hará falta. Lo engañan porque no le dicen, cuando busques de Dios, hay cosas difíciles. Pero ya tienes un Dios que es grande y poderoso y que va a vencer todo aquello que venga en contra de ti. Gloria. Y el cristiano, el que llega y acepta a Cristo, se siente engañado cuando ve que la situación se torna difícil y no vuelve a la iglesia. No, el cristiano pasa momentos difíciles. Pero pasa momentos agradables cuando ve que la mano de Dios ha sido extendida sobre él. Cuando siente que hay un Cristo vivo que lo defiende, que lo protege. Amén. Y es por eso que nosotros debemos de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida como un llamado a buscar de Dios. El llamado, en ese llamado las promesas de Dios son grandes. Él le sustentará en todo momento. Gloria a Dios. Pero no solo es vivir sustento. Si no hay obediencia, no hay tal sustento. Y quieren ver el reclamo a Dios, es el reclamo del desobediente. Porque le reclamamos a Dios cuando algo no nos sale bien. Pero no estamos entendiendo que no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios es poderoso y todos podemos llegar al entendimiento de lo que Dios es o hace con nosotros cuando obedecemos. Amén. Cuando el rey Ezequías llega el profeta y le dice que arreglara su casa porque iba a morir. Amén. El rey se puso a llorar y habla con Dios y levanta su rostro y le dice, Señor, en todo te he sido fiel. ¿Por qué pasarme esto a mí? El Señor vio que lo que él le decía era verdad. Él era un hombre justo en todo. Amén. Al ver que aquel hombre justo lloraba y no quería morir, el Señor le manda de vuelta al profeta y le dice, dile que le doy 15 años más de vida. Alabado el nombre del Señor. Era un corazón limpio, un corazón que había obedecido. Eso es el cristiano. El cristiano tiene que obedecer a Dios y si algo malo viene, levante su rostro y dígale, Señor, ¿y por qué estoy sufriendo? Si te estoy siendo fiel. Pero si es medio infiel, lo único que tiene que hacer es agachar el rostro, sentir vergüenza, porque no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Ahora nosotros tenemos que ver nuestro camino. El camino del hombre tiene que ser recto. Y es por eso que en la aplicación de los mandamientos hacia Dios es donde nosotros nos sentimos incapaces de obedecer a Dios. Amén. ¿Por qué esa incapacidad? Porque no ha podido saciarse, no ha podido beber del agua de vida. Porque el hombre que está saciado, el que ha podido llenarse del Espíritu Santo, le puede hablar a la montaña y dice, a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Ese es el poder del Hijo de Dios cuando vive en obediencia y en paz en esta vida. El libro de Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. La obra del Espíritu Santo en el creyente es comparada aquí con la obra de los ríos que emanan de una fuente de agua viva. Amén. Porque es ahí donde llega el cansado y el cargado y habla con Dios, y de ahí puede ser saciado. El saciarse no es de todos, es del que tiene el deseo de transformar su vida. El que quiere cambiar. La fe sin obras es muerta, como las obras sin fe también son muertas. La primera obra que Dios le demanda es que cambie su corazón. Regenere, enséñese a amar al prójimo, enséñese a amarse a usted mismo, pero ante todo, primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y entonces podremos ver una congregación no llena solo en multitud de almas, sino rebosando del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. En aquella fuente que nunca se agota, los ríos que de ella salen producen vida, limpian, transforman el árido paisaje en hermosos valles y verdes montañas, generan vida continuamente, y esa vida es vida en abundancia, vida eterna. Amén. Y es por eso que cuando el hombre empieza a ser transformado, empieza a ver a su alrededor bendiciones, empieza a ver cosas agradables. Amén. Dice el salmista que en la vida del cristiano, la esposa como plantas o como la vid, y los hijos como olivo alrededor de su mesa. Esas promesas de Dios no son falsas, son verdaderas. Usted quiere tener una familia unida, una familia sana y libre, muéstreles un camino recto Amén. en el amor de Dios. Saben que Dios nos ha regalado no solo la vida, nos ha dado una familia. Y esa familia es por la que nosotros vamos a vivir en esta lucha que tenemos. Y la lucha que tenemos no es contra sangre, no es contra carne, sino contra espíritus gobernadores de las tinieblas. Amén. Los demonios van a querer llegar a dominar o a gobernar a su esposa, a sus hijos o a su esposo, porque muchas veces es más fuerte la mujer que el hombre en lo espiritual, lo cual no tendría que ser así. Amén. Pero hay esos casos. Hay que pedirle y clamar a Dios. Hay que buscar el ser llenos del poder de Dios. El Señor dijo: el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre. ¿Cuántos entendemos esas palabras? Amén. Yo creo que Amén. todos los que estamos aquí Amén, entendemos amén. que es comer de la carne del Señor y que es beber de la sangre de Cristo. Amén. Es el momento que empecemos nosotros a digerir más ese alimento. Ese alimento no le va a llenar su cuerpo de algo que le haga daño. Le va a saciar del amor de Dios, de lo espiritual. Sí, amén. Amén. Es lo que Dios nos ha regalado por su Espíritu. Vida, renovación, pureza, transformación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque esa es la promesa de Dios. Todo
pasará menos la palabra de Dios. Toda tendrá su cumplimiento. Y si sabemos que todo tiene un cumplimiento, sabemos nosotros que así como hay un reino, hay un infierno. Y que un día, o bien estamos con Cristo, o bien estamos con Satanás en el infierno. Es tiempo de lucha, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de volverlos guerreros espirituales. Amén. No guerreros en la carne, aborreciéndolos los unos a los otros. Amén. No es el tiempo de amarlos los unos a los otros. Gloria a Dios. Que los espíritus gobernadores de las tinieblas no puedan sujetar a un cuerpo de Cristo, no puedan sujetar a nuestras familias. Hay un Dios poderoso que promete bendecirlos y guiarlos con el poder de su fuerza. Amén. Tenemos el tiempo necesario para servirle a Dios. Amén. De las 24 horas que Dios le da todos los días para vivir, ¿cuánto está usando para el Señor? Es tiempo que meditemos. ¿Qué le damos a Dios? Sabemos que Dios es grande y poderoso y Él nos ha dado de todo. Amén. Y todo lo que tenemos, dijo David, todo lo que tengo te pertenece a ti. Sí, amén. Es de Dios. Ahora nosotros, ¿qué tenemos para Dios? Naturalmente no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Por eso el Señor pide que nuestro corazón sea saciado del Espíritu Santo de Amén. Dios. Amén. Es lo único que podemos decirle al Señor: perdóname mis pecados y yo te serviré. Sírvale a Dios. Amén. No espere venir y ser servido. La vida del Hijo de Dios es servicio. Es una lucha de todos los días. Dios es bueno y por eso entrega al hombre el maravilloso don del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quiere algo más grande? No puede haber algo más grande si Dios le está dando su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No algo corruptible, algo incorruptible que lo va a llevar a vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos de meditar cuando vemos el pecado enfrente o cuando nos llega el mal pensamiento. Recuérdese que el diablo de esa manera toca al Hijo de Dios por sus ojos, por su pensamiento. Muchos le dicen: no, si el cristiano verdadero no es tentado por el diablo. ¿Quién le ha dicho que no? Es el primero que le llega el mal pensamiento, es el primero que le llega la mirada de pecado a los ojos. Amén. Pero si estamos llenos del Espíritu, la carne está muerta. Y es ahí donde la lucha que tenemos, que no es contra sangre, nosotros la podemos vencer solamente en el nombre de Jesús. Aleluya. No alcanzamos salvación porque seamos muy buenos, porque seamos de otra raza. No, nosotros podemos alcanzar a Dios por obedecerle, por enseñarnos a amar a Dios y amar al prójimo. Gloria. Amén. Y por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que pensamos en el sacrificio de Cristo, Cristo ya hizo su sacrificio. Ahora es el hombre el que tiene que entregarse en sacrificio vivo. ¿Por qué tiene que entregarse en sacrificio vivo? ¿A quién le está costando dejar el pecado? No creo que todos seamos tan santos. A todos nos ha costado dejar el pecado. Es ahí la lucha nuestra. Esa ha sido una lucha de todos los días, alejarlos del pecado. Amén. Amén. Pero por medio del Espíritu Santo, ahora tenemos algo que el mundo no conoce. Y en el nombre de Jesús, nosotros nos volvemos santos. Amén. Es ahí donde el hombre se vuelve santo. No crea cuando le enseñen una imagen y le digan: este es el santo fulano.
Esos son imágenes muertas, las cuales no tienen viva. Santo es usted porque recibió a Cristo en su corazón. Aleluya. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en el corazón? Amén, amén. Son santos. Gloria a Dios. Y no porque lo dice el hombre, sino por la obra redentora de Jesucristo, que pudo darle el Espíritu Santo y usted lo recibió en su corazón. Amén. Amén. Por su Espíritu podemos vivir, ser transformados y avanzar hacia el plan divino de Dios. Cuando hablamos del plan divino de Dios, es porque Dios vino y por su sacrificio, con el sacrificio de Él, limpia los pecados del mundo. Amén. Cuando hablamos del mundo, no habla que todo mundo es limpio. Solamente el que acepta a Cristo como su Salvador. Amén. Cuando Cristo derramó de su Santo Espíritu, lo derrama, y el único que puede ser saciado es el que tuvo la capacidad de decirle a Jesucristo: te acepto como mi Salvador. Amén. Si usted hizo la oración de fe y le ha sido fiel a Dios, usted es un santo, hijo de Dios, que por medio de la obra redentora del Espíritu Santo, por el fluir como ríos de agua viva en su ser, usted ha encontrado la salvación de su alma en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que el poder de Dios pueda tocar la mente, el corazón de cada hijo de Dios. Santo es mi Padre y poderoso para bendecirles. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Eres tú, Señor, el que va a limpiar, el que va a sanar mente y corazón, como también sana todo cuerpo enfermo, Amén. todo cuerpo, vida cautiva. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de Dios se manifestará grandemente. Poderoso es mi Padre, santo es el Señor. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús declaro sanidad, bendición, liberación, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Así te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.